Bueno, si quieren arrancamos. Vamos arrancando así por respeto a los puntuales. Y bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, sí. Sí, se escucha bien. Bueno, somos poquitos, así que la idea es que lo hagamos tipo charla. Así que cualquier pregunta, en vez de escribir en el chat, abren el micrófono y la preguntan y así después ya están listos para presentar el primer paper. A ver si pasa. Bueno, esto era para cuidar el ancho de banda, apagar cámaras y micrófonos, pero ya les digo, como somos poquitos podemos hacer directamente las preguntas en el medio de la presentación, así no quedan para después. Ahí están las redes para que nos sigan. SP Patagonia, tanto en Instagram y WIM también para seguir en Instagram. Y bueno, antes de arrancar les contamos un poquito el rol de la SP en la industria. No sé si todos los que están conectados son socios, pero tenemos aproximadamente 153.000 miembros, es dinámico esto, y abarcan 143 países en 203 secciones. Aquí en Argentina tenemos varias secciones, está la SP Argentina, que es la de Buenos Aires, estamos nosotros como SP Patagonia, está la SP del Golfo San Jorge. Todos tenemos seccionales que trabajamos, si bien trabajamos en conjunto, somos, cada uno de ustedes, digamos, los socios puede estar inscrito en una seccional o más si pagás una adicional. Estamos involucrados en todas las organizaciones de eventos, particularmente hay algunos que salen, por ejemplo, no sé, cuando el URTEC o alguna de las conferencias se organiza desde Argentina o desde Patagonia, estamos bastante más involucrados, pero si no igual somos participantes. Están todos los recursos online como webinars y papers. No sé si se fijaron que ahora con esto de la pandemia, en la página de SPE subieron un montón de webinarios súper interesantes. A mí en particular me interesan los de no convencionales y han subido un montón. Así que les recomiendo que a los socios que entren a la página de SPE para ver los webinarios, varios quedan grabados y varios incluso te dan un certificado que sumas puntos por si querés rendir el examen ese internacional de petróleo. Después, bueno, también hacemos bastantes eventos regionales y eventos locales. Salen desde D&I, desde la parte de los jóvenes profesionales, que es lo que nos convoca hoy, desde la misma comisión, Distinguished Lecturers, y bueno, también recibimos y damos premios, publicaciones, menciones, la verdad que es muy interesante. Y bueno, lo que es estudiantes y jóvenes profesionales, que era para lo que orientamos esta charla como ambasador, los estudiantes tienen muy fuerte el capítulo estudiantil, donde, bueno, tienen toda la organización de becas, hay mucha gente becada en la universidad, particularmente del Comahue, que es nuestro capítulo. Entregan premios, están participando del Petro Bowl, estuvieron en las instancias regionales hace unas semanas, todo lo que es e-mentoring también, con mentores que los ayudan en su carrera, en sus decisiones profesionales, y como jóvenes profesionales también somos parte de la sección, y bueno, está la parte de los ambassadors, que es la charla que nos convoca, toda la parte, también hay e-mentoring que pueden ingresar en la página de la SPE y ver cómo funciona, es muy interesante.
Y bueno, otros tipos de webinarios que salen desde ahí. Yo los invito a que sigan las redes como para no perderse ningún evento, particularmente para los socios, y bueno, y asociarse. A los socios siempre les mandamos mails sobre los eventos que vamos realizando, así que deberían estar enterados, pero si no, bueno, uno en general mira más las redes sociales que los mails, así que está bueno seguirnos. Ahora, las redes de Win siguen siendo Win, por más que ya todavía, ahora somos diversidad e inclusión, pero pueden seguir encontrándolos como Win. Así que bueno, vamos a lo que nos toca. Yo me voy a presentar para los que no me conocen. Yo me llamo Verónica Irasusta y trabajo en Pluspetrol como ingeniera de reservorios. Soy miembro de SPE desde 2016, estoy en el Comité de Diversidad e Inclusión y también soy la secretaria de la seccional Comahue, o sea, cada vez que reciben un mail desde la SPE probablemente lo envíe yo. Incluso, bueno, si ustedes contestan ese mail o tienen alguna duda, pueden escribir y yo soy la que les va a responder. Yo nací en Comodoro Rivadavia porque, bueno, mi papá también es petrolero, así que desde chiquita estoy en el rubro. Me recibí de ingeniera electrónica en la Universidad del Comahue y después me metí en la parte de reservorios porque hice un posgrado en la UBA en Buenos Aires. Uno intensivo que dura un año, que está muy bueno. Después estuve 2 meses como pasante en CAPEX y ya ahí entré como trainee en Pluspetrol en 2011 y ahí me quedé hasta ahora. Los primeros 2 años los trabajé en Buenos Aires y después me trasladaron a Neuquén, volví al sur y siempre trabajé como ingeniera en reservorios. A veces un poco más orientada a producción, los yacimientos de Neuquén siguiendo los yacimientos de Neuquén y de Salta, a veces más en reservorios puro, pero siempre en ese rubro. Y bueno, y ahora pasé a optimización de producción de reservorios no convencionales en La Calera, así que bueno, aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, estoy terminando la tesis para recibirme de geóloga en el Comahue también, así que bueno, eso para que sepan un poquito más de mí. Y bueno, Santi, si quieres presentarte vos. Dale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Bodini y trabajo en CAPEX como ingeniero de workover. En la SP entré en el 2017 porque había estado en la facultad, pero bueno, después dejé unos años y hace unos 4 años volví renovado. Y estoy ahora ingresando en la parte de los jóvenes profesionales y también en la de diversidad e inclusión, por lo menos asistiendo como oyente por ahora. Ah, estaba tratando de cambiar yo desde acá y no. Yo estudié en el ITBA, Ingeniería en Petróleo, y cuando estaba en tercer año ya entré como pasante en CAPEX, y ahí estuve trabajando 2 años en Buenos Aires en optimización de la producción, y después en el 2013 terminé la carrera y me trasladé para acá, para Neuquén, también con CAPEX. Y bueno, pasé de una mezcla entre ingeniero de reservorios, operativo o de campo, y es más como un ingeniero en construcción de pozos, haciendo el foco principal en workover, pero algunas tareas de reservorios e incluso de perforación me toca realizar. Y los yacimientos que al principio era uno y en los últimos 3 4 años fuimos incorporando otras áreas, pero principalmente son yacimientos de gas. Escribí 2 papers en el 2018 y otro en el 2020 y también estoy terminando geología acá en el Comahue y eh, haciendo las últimas correcciones de la tesis, así que espero poder terminarla dentro de poquito. Bueno, los pasos básicos acá es una suerte de agenda de la reunión de hoy. Entonces, en este caso, la charla es algunas ideas o tips
que surgieron de preguntas que nos hicimos, que tal vez antes de escribir el primer paper no conocíamos y por algunas aventuras que nos fueron ocurriendo dijimos de hacer una presentación con cosas que tal vez le sirvan a otro, más que nada de experiencias que nos pasaron, pero está claro que es, digamos, el desarrollo de un trabajo técnico y no es que estamos intentando aconsejar a alguien de cómo hacerlo, ni mucho menos, sino comentarle algunas cosas de cuáles son los pasos básicos que van pasando y algunas cosas que nos pasaron. Entonces, lo primero sería iniciar con tener una idea, una experiencia, que después vamos a ahondar en cada uno de estos temas. Después lo que sigue es encontrar un congreso donde presentarlo. El congreso tiene que estar abierto a inscripción de paper y también vamos a ver qué tipos de congreso hay y las características de cada uno. Una vez que determinemos eso, lo próximo sería presentar el abstract y, en el mejor de los casos, escribir el trabajo y realizar la presentación finalmente. Así que, si les parece, arrancamos con... antes que nada, digamos, a tener en cuenta al momento de iniciar el proceso del paper es que cuando uno dice de presentar un trabajo, siempre va de la mano con una presentación que puede ser, antes era casi siempre presencial y ahora mayormente virtual y probablemente sea mixto de acá hacia adelante. Pero por lo general es como que uno sí o sí tiene que hacer una presentación además del trabajo escrito. Que en muchos casos, si hay más de un autor, pueden armar equipo como para decir, bueno, yo me siento más cómodo presentando, o yo lo veo más desafiante, entonces de esa manera eh, tenerlo presente de que se tiene que presentar. Por otra parte, también el trabajo, una vez que se presenta y queda como paper, queda disponible, digamos, en OnePetro y pasa a ser como que el copyright es de la SP, digamos, ellos serían los dueños de ese trabajo. Si bien uno es el autor intelectual, es como que no es que uno puede decir, bueno, ahora lo quiero sacar de ahí porque ya no me gusta. Tal vez hay algún caso que se haya hecho, pero por lo general no se puede hacer. Después, también es importante de que una vez que uno inicie todo este camino de escribir un paper, que en cierta parte consume bastante tiempo, si bien por lo general dura una duración de meses acotado, no es que uno va a estar 4 años con un paper, sino que tal vez ya con el abstract va teniendo distintas fechas como de deadline y sabe cuándo va a terminar, digamos, la historia, pero es algo que lleva bastante tiempo escribirlo y todo, y realizarlo, sobre todo si uno no está tan acostumbrado, si no es de la parte tal vez más académica, que ya está más acostumbrado a escribir muchos trabajos, tiene mayor facilidad. Y después también algo que es muy importante es que está todo en inglés, sobre todo el paper propiamente dicho y la presentación. En algunos casos la presentación como filmina tiene que estar en inglés, pero según donde sea el congreso, si son países así en Latinoamérica o hispanohablantes, en muchos casos está la opción de darlo en inglés o en castellano, pero por lo general siempre se puede dar, la opción de inglés siempre está presente y según el país se puede sumar la de castellano. Y la próxima. Bueno, entonces ahora nos paramos en el primero de los pasos, que sería tener una idea, una experiencia y algo que uno quiera compartir, digamos. Lo importante es tener también una motivación y las ganas de hacerlo. Y tal vez uno piensa que tiene que ser algo como que haya descubierto la pólvora o el no convencional, y en muchos casos, con que sea una experiencia bien documentada y bien descrita, le puede ser de mucha utilidad a otro. Entonces ya con eso es algo que vale la pena realizarlo como un paper y compartirlo con el resto. Y después también pensábamos un poco en qué ventajas nos puede traer, ya que nos lleva todo este trabajo, escribir o realizar el paper.
Y por un lado es, uno también, si es de leer otros papers y otros trabajos, es una manera también como decir, bueno, aporto con lo que, con una experiencia que tuve y con este trabajo para que le pueda servir a otro. Y también a favor es que en muchos casos al realizar esto uno va a terminar leyendo gran parte de la bibliografía, va a estar seguro de lo que está escribiendo, entonces nos va a organizar tal vez un trabajo que nos va a servir para el trabajo que hacemos en nuestra empresa actual, o sea, nos ayuda a organizar las ideas y tal vez incluso podemos obtener algún presupuesto adicional para tomar alguna medición porque es para el paper o alguna ventaja de esas. Y por otro lado, también, de cierta manera, al exponerse uno en un congreso y todo, es como un crecimiento tal vez profesional y de cierta manera conectarse con otros, bueno, se me fue la palabra, pero profesionales que estén en la misma que uno, está bueno. Y también hay empresas, creo que en YPF, si uno está en la parte académica o en la parte que es como una carrera técnica profesional, le dan cierto peso. Es decir, bueno, para vos pasar a ser senior, tenés que por lo menos haber escrito 3 papers o en congresos de otras características similares, pero es como que tiene un peso adicional que queda que es necesario para crecer en esa carrera técnica, pero bueno, esos son casos más aislados. Entonces, luego de tener la idea y la motivación, lo próximo sería, bueno, hay que ver dónde lo quiero o lo puedo presentar. Acá lo que recomiendo es entrar en la página de la SP y en el calendario donde están los distintos eventos. Hay eventos que son, por ejemplo, los que figuran ahí, el LACPEC o el ATCE, que tienen distintas características que ya están hace muchos años y, no sé, la OTC, que es está más focalizada en el offshore, o la de la URTEC de Unconventional. Y después, esos congresos por lo general se dan o todos los años o cada 2 años, pero tienen una larga historia. Por ejemplo, el de la ATC ya va a cumplir 100 años. Y, y después, en el calendario, se pueden ver las distintas columnas que tienen, digamos. Entonces, acá un poco, según cuál sea su objetivo, va a ser la columna que más van a orientarle. Por ejemplo, si lo que les interesa es viajar, se van a fijar en donde dice location, a decir, bueno, a ver dónde me quiero ir a presentar mi trabajo, entonces van a ver el lugar que más les gusta. Últimamente hay muchos que son virtuales que también figuran ahí virtual, y ahí lo único que importa es el horario en el que van a presentar. Después también es importante ver la fecha, y en el recuadro del medio, que ahora lo vamos a focalizar un poco, hay una serie de iconitos que esos básicamente son dentro de ese congreso qué tipos de trabajo van a llamar. Que, por ejemplo, si vamos hacia la derecha, que también se puede filtrar, está drilling, completion, facilities, bueno, toda esa serie. Entonces, si yo tengo un paper que es de producción, y voy a tener que buscar los que tengan este icono rojo como con una IB. Entonces, entre eso, la fecha y el lugar, más o menos me voy a ver cuáles son los que puedo aplicar. Y después, en cuanto a los atributos, también, si querés vayamos a la próxima, en cuanto a los atributos, es un poco en qué estado se encuentra, digamos. Si yo quiero ir a un congreso que va a ser dentro de un mes, es probable que ya los trabajos estén seleccionados, que el call for papers o que los abstracts ya esté cerrado el proceso de selección para ese congreso. Entonces ahí va a tener el programa técnico disponible. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo decir, bueno, quiero ver el programa técnico, a ver si voy como oyente a este congreso, porque a ver qué trabajos van a presentar. En cambio, si tiene
el call for paper is open, con este icono es como que digo, bueno, este está disponible todavía para generar el abstract y ver si me seleccionan para después poder ir. Y bueno, lo mismo con los distintos iconos, si no se puede registrar o no. Pero una vez que yo aprieto en el call for paper, también tengo que ver si la fecha en la que, hasta la que puedo presentar el abstract, más o menos me cuadra con lo que estoy haciendo y un poco con todas esas distintas fechas. Y acá se puede ver arriba los distintos iconos que son un poco lo que tiene cada uno de los congresos para ver de que coincida con el trabajo que quiero presentar. La próxima. Bueno, acá está lo del inglés, lo había adelantado un poco. Y entonces, una vez que yo seleccioné el congreso, lo próximo va a ser escribir el abstract o, si ya lo tengo escrito, cargarlo en la plataforma. Esta es como el primer gran desafío, digamos, fuera de todo el resto. ¿Por qué? Porque tengo que escribir en media carilla, tengo que convencer digamos, a la gente que seleccione por qué quiero que entre en mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre lo que dice, incluso cuando uno intenta cargar el abstract, es como que piden que contribuya técnicamente en la industria porque es casi común a todos los papers, sobre todo los del área técnica. Tal vez hay algunos ahora de la parte de management, que cada vez hay más, pero bueno, después tiene que tener una experiencia nueva, o sea, no se puede publicar tal vez un trabajo como con dos papers el mismo trabajo. Lo que sí puede pasar es que si es un desarrollo en la que yo hice una experiencia con 5 pozos y lo puedo publicar una vez y después tal vez modifiqué algo y ahí lo puedo volver a publicar de vuelta. Incluso ahí lo que sería conveniente es citar al trabajo previo como para que quede claro que lo que estás publicando ahora es una parte nueva o en el abstract poner bien qué es lo que estás publicando y tal vez qué es lo que habías presentado previamente. Y después otra cosa también que pusimos de que no sea una promoción de una empresa o de un servicio en especial, que esto incluso yo no he ido a tantos congresos, ni mucho menos, pero algunas veces me tocó ir a conferencias de trabajos que eran demasiado comerciales y ya casi que hasta molestaba porque es como que sentías que era más que estaban usando la herramienta del paper como para vender un producto que en sí un caso de estudio donde habían tenido éxito, digamos. Pero bueno, eso lo debería filtrar el comité, nada más que hay veces que cuesta, que ocurre lo mismo. Después también a tener en cuenta, por ejemplo, yo en un caso había escrito el abstract en media carilla y lo había redactado a mi manera y todo, y después cuando lo voy a cargar, faltando un día, dice, bueno, complete los siguientes 4 casilleros. Objetivo 25 a 75 palabras. Y no lo podía creer, porque bueno, todo lo que escribí, que lo leí y todo, no, tenés que completar esto como si fuese una aplicación en la que uno va llenando estos 4 casilleros. Eh, Así que bueno, eso por lo general últimamente es así, te ponen el objetivo, el procedimiento, que está también el proceso, los resultados y conclusiones y quién es el que se va a beneficiar de este trabajo. Y si se fijan ahí, rápidamente las conclusiones o los resultados, por ejemplo, tienen casi el doble de palabras que el método y que el objetivo. Entonces, es algo muy importante también a tenerlo en cuenta para esta etapa. Bueno, ahí hay un ejemplo, después eh, se puede entrar en la página y hay varios. Bueno, y después otra cosa también a tener en cuenta es que uno tal vez tiene todo un trabajo que lo viene trabajando hace 2 años y dice, no, la verdad que estoy convencido y quiero que esto sea un paper porque sería una manera de darle un cierre y
Y después lo que uno termina presentando es solo esos 4 casilleros del abstract y es importante que el que lo está leyendo no tiene todo ese background, va a leer esos 4 casilleros, entonces uno tiene que ser asertivo y demostrar por qué es como que mereces ese lugar en el congreso, digamos, y por qué querés que te seleccionen a vos. Y también a tener en cuenta que en esta instancia el título, los autores y la temática, que sería el iconito o dónde lo van a poner en el Congreso en el caso de que quede, dónde va a estar ubicado en la agenda, queda fijo. Si bien algunos cambios se pueden realizar en el título porque tal vez hay algún cambio menor, por ejemplo, que uno iba a hacer la experiencia en 5 pozos y al final fue en 4 o en 7. Eso no es que queda tallado de piedra, pero tampoco se podría cambiar mucho porque si no pierde sentido, digamos, lo que uno se comprometió con el abstract. Y después también esto que escribimos ahí abajo es algo de que nos surgía la pregunta si uno tiene que tener ya terminado toda la experiencia, las conclusiones, todo el análisis realizado, y la respuesta es que no. Incluso hay gente que está muy acostumbrada a escribir trabajos técnicos que ya desde el principio dice, esto podría cuadrar, entonces tal vez tienen muy poco realizado, pero saben que lo van a hacer, entonces mandan el abstract y les da perfecto para hacerlo. En el caso de los más mortales, la recomendación es que lo tengan algo bastante avanzado. ¿Por qué? Porque si bien las fechas parecen dentro de 6 meses o dentro de 4 meses, muchas veces si son operaciones en pozos o distintas cosas, ¿viste? Puede cambiar y se puede atrasar. Entonces, si uno presenta el abstract sobre un trabajo que es innovador y se va a realizar en 4 pozos, y después todavía no lo hizo en ninguno, pero en 2 meses sabe que larga, y después pasaron los 2 meses y se atrasó más todavía, y es como que uno queda comprometido con presentar algo que todavía no tiene, que después no lo va a poder cumplir, digamos. Y después, al momento de subir el abstract es importante hacerlo con tiempo, porque es una plataforma que es como que uno carga esa aplicación en una página de internet que incluso parece hasta que tiene 30 años, porque el formato y todo es como que va llenando distintos pasos, y por ejemplo te piden los permisos de copyright, y tenés que ir llenando distintas cuadritos, y uno es como que pone enviar y listo, y queda ahí, no sabe si se envió, si quedó bien, si se adjuntó todo correctamente. Por lo general tienen una opción de poner que le envíe un mail a los autores, que eso lo recomiendo hacer porque es como un feedback que uno sabe que quedó bien. Y después, por otra parte, se pueden adjuntar imágenes o tablas. Entonces, a veces para describir un método, si, si uno se puede ayudar con una imagen, en muchos casos, si es una instalación, por ejemplo, ayuda mucho verla como imagen, más que describirla con texto en un recuadro en 100 palabras, tal vez es más complejo. Y por otra parte, no es necesario ser miembro de la SPE, pero creo que es recomendable. Aparte, después uno va a tener que ingresar al Congreso y va a tener que pagar también la entrada como exponedor y como expositor. Y bueno, si es de la SPE va a tener un descuento. Y por otra parte, no se pueden, si uno tiene un trabajo que cree que vale la pena presentarlo, no lo puedes ir presentando en distintos como plan B y plan C, sino que una vez que lo presentás al abstract en un congreso, hasta que no te digan que no fue seleccionado, no lo puedes presentar en el otro. Si te dicen que no fue seleccionado, vos puedes ir probando
en el mismo congreso el año siguiente o en otros que tal vez sí lo aprueben. Y ya la próxima, ahí ya te paso a vos, Vero. Bueno, como consejitos de lo que nos pasó a nosotros cuando presentamos el abstract, el título es súper importante. Bueno, eso también lo sabemos de cuando leemos un paper, ¿no es cierto? A mí lo que me pasaba es que el título tiene que describir el trabajo porque uno después busca en Juanpetro solamente el título. Entonces es muy difícil y muy desafiante hacerlo en pocas palabras. Uno en general quiere poner toda la experiencia y tampoco está bueno cuando quedan 3 líneas de texto en el título, viste, súper largo. Yo lo que recomiendo es tratar de evitar, no sé, por más que quede escrito como una máquina, viste, que decís pozo profundo, poco, así, tal vez es mejor para cortarle un poco la longitud. Pero bueno, tiene que estar toda la información, tiene que describir el trabajo de alguna forma. Después esto, personalmente para mí es muy importante, todo el tema de los errores de gramática y de traducción. En el abstract después no quedan, ese abstract uno lo puede modificar un poco a cuando después escribe el paper, no van a quedar ahí los errores de gramática o de traducción, pero bueno, el jurado lo va a leer de ahí, así que es recomendable que si no tienen buen inglés, por ejemplo, que puede pasar, que consulten con alguien que sí lo tenga como para evitar tener ese tipo de errores. No es necesario usar las 450 palabras, pero bueno, en mi experiencia es poquito, así que uno en general tiende a llegar al límite y usar esas 450 palabras para describir su experiencia. Esto que dijo Santi es súper importante. Yo de hecho no lo sabía, en los 2 papers que presenté un abstract sin fotos, sin esquema y me hubiese ayudado un montón y me di cuenta después que era algo que se podía hacer. Incluso, bueno, es un engaño porque podés poner mucho más de las 450 palabras, uno puede poner un montón de información en una imagen. Así que, bueno, súper recomendable. Después hay un montón de palabras que hoy en día están de moda y que son muy buscadas en OnePetro, que suman todo lo que es no convencional, EOR, si uno habla de shales, de clusters, de frag hits, de todas esas palabras que son muy usadas y que a veces, incluso aunque esté el texto en español, se escriben en inglés, suma, digamos, si uno está trabajando con esos temas, cómo se escribe, cómo está de moda, digamos, suma agregarlas. O sea, Y sería bueno, arte de perro, cumbia, cosas así. no, bueno, las técnicas sobre lo que estoy escribiendo. Así que, pero bueno, es recomendable para mí. Incluso si fuese yo, las incluiría en el título, porque después se buscan mucho. Y bueno, tener en cuenta que no es un proceso complicado en sí, pero sí, no, como todo, no esperar al último día, porque si el deadline es el 6 de junio, no estar el 5 a la noche subiendo el abstract, porque siempre uno puede tener algún inconveniente que es muy fácil de solucionar si le pregunto a un colega o etcétera, pero si estás muy con lo justo, no vas a llegar, digamos, porque cuando cierran las inscripciones, cierran y el abstract quedó afuera. Bueno, esto por ejemplo, acá en OnePetro se pueden fijar siempre cuáles son los papers más leídos. Estos son los más leídos de hasta ayer, los que tienen más lecturas, y fíjense que son prácticamente lo que hablábamos. Fíjense el título de este paper, por ejemplo. Es como que le ponen pedacitos de frase que son atrapantes. Los títulos son en general cortos, fíjense que son pocas palabras, pero como que te dan un entender de qué tratan esos papers cuando los vas a leer, digamos. Entonces están buenos. Es todo un arte también buscarle un buen título al paper. Y es importante desde el abstract, por más que no esté escrito el trabajo, ya, digamos, contar con un buen título porque en general queda, salvo cambios menores, es el título que le va a quedar. Bueno, presenté el abstract, cumplí con los tiempos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? O sea, tengo que esperar. Lo que pasa es que voy a tener una de estas 3 respuestas de parte del comité
evaluador de papers para el Congreso. El primero y el mejor es que me aceptaron el abstract y tengo que escribir el paper y hacer la presentación para el Congreso. Para cada una de las dos cosas voy a tener un deadline distinto. En general, primero se presenta el paper y a los, no sé, depende del Congreso, pero tal vez a las 3 semanas, 2 semanas, un mes, hay que presentar la presentación. Otro de los resultados posibles es que se ha aceptado el paper, pero como póster. Entonces, por ejemplo, para sobre todo las virtuales ahora también, pero las presenciales hay un grupo de papers que se seleccionan como para presentar como póster. Entonces uno tiene que hacer el trabajo en formato de póster, que lo deben haber visto en algunos congresos, y tratar de resumir toda la experiencia como si fuese una hoja grande que o se pega en la pared y se expone si el congreso es presencial, y si es virtual ahora también, el último, en la LACPEC que yo estuve, hubo una sección de pósters donde eran póster medio, los explicabas también como una presentación, digamos. Hay que ver los próximos congresos virtuales cómo evalúan el tema del póster. Pero bueno, yo lo que les digo es que si salen seleccionados como póster, tampoco se desanimen, porque muchas veces este tema de los pósters se usa como comodín. O sea, si por ejemplo se agranda el congreso o hay más horas o alguno de los presentadores no puede presentar, lo que hace es que la presentación estaba como póster, pasa a presentación formal en el esquema del Congreso. Entonces probablemente un paper que quedó como póster después como que ascienda a presentación en el mismo Congreso. Y bueno, el peor caso... Sí. Sí, una cosita. No, aclarar que por más que lo presentes como póster, queda para el futuro y queda en el OnePetro, en todos lados, queda como paper del SPE, igual que si lo hubieras presentado, digamos que queda el paper, ¿no? El póster es la presentación, pero el paper queda. Exacto, en cualquiera de los dos casos el paper, digamos, queda disponible con un número que te asignan en OnePetro. Gracias. Y bueno, el último resultado posible es que te rechacen el abstract. En tal caso, uno lo que puede hacer es o reformular el problema o presentarlo así, porque puede ser que le rechacen el abstract o porque uno no supo explicar, por ejemplo, la innovación de la experiencia, o porque lo estaba presentando en un congreso que tal vez no era el más adecuado, porque eso puede pasar, digamos, o tal vez porque recibieron una cantidad tremenda de papers, y bueno, no significa que el tema no esté bueno, sino como que ya estaban cubiertos los cupos, así que se puede volver a presentar. Lo que no se puede hacer es presentar dos abstracts el mismo abstract al mismo tiempo en dos congresos distintos a evaluación. O sea, uno tiene que esperar a que le acepten o le rechacen ese abstract. Si se lo rechazan, lo puede presentar así como está en otro congreso, pero no se puede presentar al mismo tiempo en dos congresos diferentes. Bueno, así que bueno, yo estoy parada en que me aceptaron como póster o como presentación el trabajo, entonces ahora me tengo que poner a escribir el trabajo. Yo lo que les recomiendo es que entren a la página de la SPE, ahí hay un kit de autor que se llama, en cada congreso incluso está el link para el kit de autor, y lo que les explica ahí es esto que vimos recién, todos los deadlines que uno tiene para este congreso, que en general primero es el paper, después la presentación, los formularios requeridos para firmar, que son los que dijo Santi, por ejemplo, que son los copyright form, y después hay que presentar una autorización a que ellos pueden, a la presentación, digamos. Después también hay un template para el paper, o sea, es como si fuese un modelo, un esquema de paper, y te explica los diferentes subtítulos que uno puede poner. O sea, obviamente siempre tiene que haber una introducción y después el desglose de subtítulos en el medio es más manejable, y las conclusiones. También hay un template para el PowerPoint, según el congreso que sea. En general tiene el logo del congreso, el año, etcétera. Y bueno, algunos tips para la presentación que son bastante útiles.
etcétera. Todo eso en general está anexado en la página donde uno cargó el abstract. Y después, una cosa que es importante que a mí me pasó es que en general te dan una fecha para presentar un borrador y una fecha para el paper final. Cuando uno presenta el borrador, en realidad es el paper final, porque después prácticamente no se le pueden hacer cambios, así que le llaman draft, pero en realidad esos cambios no es que vos después le podés hacer grandes cambios, esos cambios los hace o te lo devuelven, si te lo devuelven, el comité evaluador con algún cambio o alguna sugerencia, pero para la fecha donde dice borrador, presentar el final, porque si uno quiere, no sé, sacar un párrafo, etcétera, después, por lo menos en lo que me pasó a mí, no se puede. Bueno, ¿y cómo arranco? Esta es mi sugerencia, o sea, primero leer sobre el tema. Lo primero que hay que saber es qué papers hay escritos sobre lo que yo voy a escribir. Eso lo tendría que haber hecho antes del abstract, ¿no? Probablemente vi los títulos, todo, pero no ahondé. La idea es ahora, por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo una experiencia sobre surfactantes, bueno, ¿en qué papers me voy o qué bibliografía también me voy a basar? Qué otras experiencias hubieron, como para combinar eso y que sea una cosa estructurada con otros papers, suma mucho más. Después la segunda parte para mí es definir una estructura, o sea, la introducción y las conclusiones tienen que estar siempre, pero después en el medio uno puede poner, por ejemplo, un marco teórico. Hay papers que los tienen porque es necesario, porque es un tema muy complejo, papers que no. Uno puede ya ir a la experiencia práctica, a ensayos de laboratorio, o sea, va a depender mucho del tipo del tema sobre el que uno esté escribiendo, pero tenerlo ya de antemano le ayuda a uno a organizar las ideas y no, después tal vez surgen algunas modificaciones, pero está bueno esquematizar eso antes de arrancar a escribir. Y después, esto también es todo un tema, escribirlo primero en español y después traducirlo, o lo voy a escribir directamente en inglés. Esto depende del manejo de inglés que tenga cada uno y cómo se organiza mejor. Yo lo que les digo es que queda muy mal cuando el párrafo está escrito en español y después está traducido textual, porque bueno, ustedes saben que el armado de oraciones en inglés no es igual que en español. Así que si a ustedes les resulta mejor para organizar las ideas escribirlo en español, escríbanlo en español, pero después cuando lo traduzcan a nivel párrafo, no oraciones, como para que quede algo con sentido. Otra cosa que he visto yo en muchos papers, porque yo leo bastantes papers también, es que se nota mucho cuando son, no sé, 5 autores y cada uno escribió una parte y lo pegaron así uno atrás del otro, porque cada uno tiene una forma de escribir y un estilo. Entonces, se puede hacer tranquilamente, por ejemplo, si yo estoy cerca del deadline, si somos 5, cada uno que escriba una partecita, pero después siempre tiene que haber un compilador o un jefe de equipo que junte todo y que lo lleve a su forma de escribir como para que sea algo homogéneo. Y bueno, el abstract, que no es el abstract que se presentó antes, puede haber ligeros cambios, sería como un resumen de todo el trabajo. Yo recomiendo escribirlo a lo último, porque lo más probable es que si lo escriben al principio, como va en el paper, lo van a cambiar 10 veces. Así que cuando terminen escrito el trabajo, pasan a ese abstract que tienen que escribir. Acá pusimos una aclaración sobre las imágenes, porque por lo menos a mi juicio las imágenes son súper importantes en los papers, súper importantes. De hecho, a mí, yo disfruto los papers que tienen imágenes y tal vez hay 3 párrafos describiendo la imagen, porque se entiende bien y es algo que es muy visual y ayuda mucho a interpretar un paper. Hay 2 tipos de papers de los que yo leo, algunos que tienen las imágenes en el medio del texto, o sea, van describiendo y van citando las figuras y están en el medio, y hay otros papers, sobre todo los más viejos, tienen todo, un texto escrito y van citando imágenes que están después como en un anexo después. Eso lo pueden definir ustedes. Yo prefiero que estén intercalados en el texto, hay que ver también el tamaño, la calidad de las imágenes, pero bueno, eso se puede hacer de cualquiera de las 2 formas. Hay que definirlo antes, no puede quedar la mitad de alguna forma o de la otra.
Y después una cosa bastante importante es que uno cuando escribe el trabajo tal vez saca una imagen y la tiene en muy buena calidad y es muy pesada, y lo más probable es que cuando esta gente de la SP que esté organizando el congreso imprime el paper como queda en PDF, en OnePetro, eso se imprime en una calidad mucho menor para que el paper no pese 400 megas, sino que pase a 5 megas. Entonces es una buena práctica cuando uno tiene ya escrito el paper, imprimirlo o imprimirlo en PDF o una calidad así, como para ver cómo queda, porque hay muchas veces que se distorsiona mucho la imagen y casi que se pierden los gráficos, sobre todo los gráficos de producción, que los gráficos de Excel que tienen numeritos, hay que tener mucho cuidado a cómo lo van a imprimir ellos después, porque es una picardía, porque tal vez hago un gráfico muy lindo y queda mal impreso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y otra cosa que por favor les pido, si escriben un paper en inglés, las imágenes tienen que estar en inglés. Todo lo que es, no sé, si es un esquema de pozo y escribo todas las partes de una instalación de producción, también tienen que estar en inglés, por más que tenga que hacer de vuelta una imagen que ya tengo hecha, que presenté en una presentación al directorio de la empresa. Tómense el trabajo de traducirla porque hace a la calidad del texto, ¿no es cierto? La calidad de imagen y la calidad el idioma en el que está escrito. Y bueno, todas las imágenes tienen que estar citadas en el texto y mejor, por lo menos esto es particular mío, yo prefiero que un autor se tome el tiempo de, sobre todo si no es un gráfico de producción, o bueno, o si tal vez si hay algo para ver, de escribirla en el texto, de escribir la imagen en el texto, porque para el autor tal vez es obvio, pero para la gente que lo está leyendo, no tanto. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, de algunos papers. Fíjense, estos son papers que los dos pesan 10 megas. Y fíjense la segunda imagen que está pegada ahí, qué bien que se ve, porque está hecha distinta, digamos. O sea, pobre, la imagen del primer paper, tal vez esa persona la veía perfecta y cuando la imprimió la gente de SP, va perdiendo calidad y casi que no se llega a leer lo que uno está... la label, la etiqueta de las diferentes series del Excel. Entonces, bueno, todo eso hay que tener cuidado. Bueno, acá puse otros grafiquitos que a mí me gustaban. A mí los gráficos de los papers me gustan mucho y me ayudan mucho a entender lo que se está explicando. Bueno, y como consejos así en globales, uno si afirma algo tiene que estar seguro de lo que haga, de lo que dice, digamos. Después uno lo tiene que defender ante un público, le van a hacer preguntas y yo he ido a algunos congresos donde son bastante picantes también preguntando si, por ejemplo, uno hace una afirmación sobre, no sé, las tensiones superficiales, algo así, hay alguno que sabe mucho porque siempre hay gente en los congresos que son expertos y uno tiene que saber lo que está afirmando. Si son experiencias es lo que le pasó a uno, ¿no es cierto? Pero probablemente uno invoque a la teoría para explicar lo que le pasó, etcétera, así que hay que estar seguro de lo que uno dice. Después otra cosa que también he escuchado es que el paper cuando uno lo manda, el jurado evaluador no lo corrige, o sea, no va a corregir si hay una oración mal escrita, no te va a corregir un error de ortografía y incluso yo he leído papers que tienen oraciones cortadas o que quedó por la mitad y depende mucho del comité evaluador, ¿no? Pero hay comités evaluadores, imagínense que reciben, no sé, un montón de papers, así que uno es el juez de su propio paper, así que lo tiene que revisar y leer varias veces. Está bueno, esto está bueno, si alguno de la organización o de la empresa no tiene nada que ver con el paper o bueno, lo va a entender, ¿no es cierto? Si el paper está orientado, no sé, a producción, tal vez tengo que buscar a alguien técnico o alguien al que esté orientado el paper, pero está bueno que no tenga nada que ver con la experiencia, pues tal vez para mí es súper claro cómo estoy escribiendo un texto y se entiende perfecta la experiencia que estoy tratando de contar, pero para otra persona que no la vivió o no la realizó, no es tan transparente o le falta información. Entonces está bueno si yo puedo conseguir a alguien que me lea el paper. Después les devuelvo el favor en un próximo paper que escriba la otra persona, pero está bueno hacer eso, es muy útil.
Y bueno, después esto también es importante, que hay algunos software que están disponibles en internet que leen automáticamente lo que yo escribí en inglés y uno de esa forma escuchándolo se puede dar cuenta si por ejemplo tiene algún error de redacción o está tratando de decir una palabra que no es la que escribió, así que se puede hacer uso de todas esas herramientas. Para que quede bien escrito, ¿no es cierto? Queda algo escrito que está a nombre mío y está publicado, así que yo lo que quiero es que esté bien escrito y esté bien claro. Y bueno, en cuanto a las conclusiones del trabajo son súper importantes. De hecho, yo lo que hago en general es repetir. Si yo ya fui concluyendo a lo largo del texto porque por ejemplo, no sé, hablé de propiedades de la experiencia y puse algunas conclusiones, después las repito de vuelta como bullets o pueden ir como texto escrito en las conclusiones, pero es muy importante porque hay gente que busca el trabajo y lee el abstract y lee las conclusiones. Las conclusiones es de lo más leído porque es como la base de tu paper, digamos. Entonces, yo recomiendo tomarse mucho tiempo en las conclusiones y que quede bien explícito todo lo que uno aprendió y lo que, incluso, que esto no lo dijimos antes, algunos de los papers que más me han servido son experiencias fallidas. He leído papers que son experiencias fallidas, algo que les salió mal y lo escribió como un paper. Y es algo que decir, mira, a este le pasó que bajó una velocity acá y no obtuvo incremental porque pasaron esto, esto y esto. Y eso también es válido y todo eso tiene que quedar bien escrito en las conclusiones para que le sirva a otra persona. Así que, bueno. Y ahora nos acompañan en esta charla Martín París y Pablo Forni, que son autores de varios papers de SPE, que nosotros nos quisieron acompañar como para contarnos un poco sus experiencias o agregar un poco a los que les contamos nosotros recién con Santi. Así que bueno, los invito a que participen. No sé quién quiere arrancar. Pablo, dale. Arranco yo, buenas tardes, ¿cómo andan? Dale. Yo me anoté 3 o 4 cositas que eran un poco las que quería compartir con ustedes, que por lo menos de lo que me pasó a mí, bueno, nada, lo primero, son 4, así que no los voy a aburrir mucho, pero lo primero es que de los temas que, como dijo Verónica y Santiago, me parece que hay que contar experiencias buenas y malas, ¿no? Hay una tendencia creciente en la industria a contar solamente cuando te fue bien, y a mí me parece que hay malas experiencias que merecen ser contadas en el paper, ¿no? Está bien, a nadie le gusta contar un fracaso, pero hay veces que hay fracasos que técnicamente fueron descubridores de un montón de cosas, to-dos y buenas prácticas que surgieron a partir de cosas que le fueron muy mal, ¿no? Y a ver, en estos momentos me acuerdo de famoso pozo de Parva Negra, ahora que estamos estudiando nosotros con CAPEX esa zona. Hay un pozo que desgraciadamente se descontroló, realmente hubo que abandonarlo, fue un tema muy complicado para la compañía que lo hizo, pero por ejemplo hubo que utilizar lechadas de cemento 2500, con densidad de 2500. Para los que no están muy metidos, una lechada normal, tradicional, 1850, 1700. Acá tuvieron que armar un cemento que era prácticamente un queso, 2500 para poder cementar un pozo. Bueno, ese paper para mí es buenísimo. Y todo el desarrollo del paper para poder llegar a ese cemento de 2500 es el relato de un fracaso, ¿no? Entonces, alentarlos a que, así como dijo Santiago y Verónica, no tiene que ser una verdad revelada para escribir un paper, pues muchas veces una experiencia muy tonta para uno, porque lo hizo, porque lo viene haciendo hace mucho, para otros puede llegar a ser un momento descubridor. Y me parece que las malas experiencias también. Eso es como primer punto. Como segundo tema, yo diría lo que dijo Verónica o Santiago, está muy bueno. Yo lo comparo con la pareja, siempre voy a tratar de ser lo menos misógino posible, pero digamos, hay un viejo chiste petrolero que dice que uno se enamora de la inteligente, lo seduce la linda,
lo divierte la graciosa y se casa con la que le da bolilla. En el caso de los congresos también. O sea, uno arranca, ¿viste? Quiero presentarlo en el Congreso Mundial en Australia, porque ya arma el viajecito después por Perth y por Brisbane y hace un hermoso viaje, o en Florencia o en Roma en el Congreso Mundial. Y a veces esos congresos que están en lugares espectaculares técnicamente no son los más buenos para la carrera de uno. La OTC se hace siempre en Houston. Quien ha presentado paper en la OTC va a estar recontrapodrido de ir a Houston porque ese no se mueve, ese fijo en Houston y sin embargo técnicamente tiene un vuelo espectacular. Entonces está bueno elegirse un buen viaje, pero a veces si es para la carrera de uno y el paper lo vale, no da lo mismo haberlo presentado en un congreso de, no sé, reservorios europeos, cuando, por ejemplo, como estoy diciendo, la OTC es siempre en Houston y está bueno. Así que, y de última, lo vas a terminar presentando en el congreso que te acepte, con lo cual pasa lo mismo que con las parejas y por eso hacía un poco el chiste. Vas a terminar presentando, arrancás Australia, Florencia, Roma, México, LACPEC y capaz que terminás en Plotier, en el yacimiento maduros del IAPG en Plotier. Pero bueno, nada, de última, lo importante es ser autor, tener un paper con tu nombre y con tu autoría y con número de serie, estar en PetroGis y todo eso, perdón, en Juan Petro, y está muy bueno. Y lo último, quizás así como consejo personal mío, a mí me fue siempre muy bien. Hay congresos de menor nivel que no requieren paper, sobre todo locales. Acá el IAPG suele hacer uno, de hecho, dentro de 3 meses hay uno de yacimientos maduros, justamente del IAPG, no del SPE, que no requiere que sea papers, que puede ser una presentación nada más. Te piden el abstract y te piden el PowerPoint. Se saltean el pedacito del medio que es escribir el paper, que es claramente lo más engorroso. Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Y que no escribiste el paper, escribiste el abstract. Si te aprueban para presentarlo, es un muy buen globo de prueba. Yo lo hice con uno de mis papers, que yo tenía dudas de si estaba bueno o estaba malo. Lo presenté en un congreso del IAPG, hice solamente el abstract y el PowerPoint. Y cuando lo presenté me encontré con 2 realidades muy lindas que después hicieron que escriba el paper. La primera resultó interesante. Había 3, 4 salas y cuando uno elige a qué sala ir y la sala donde yo estaba dando ese trabajo en particular se llenó, entonces primer buena señal de que puede servir. La segunda fue las preguntas que me hicieron al final. Las preguntas que me hicieron al final me orientaron mucho para ver para dónde yo tenía que reformular ese paper. Entonces, con esas 2 informaciones pude armar el paper. Nada, me queda solamente hacerles un comentario de ética, pero para no hablar todo seguido, no sé, Vero, era un poco lo que, Vero, Santi, era lo que ustedes querían que contara. Me guardo el parrafito de la ética para el cierre, si a ustedes les parece. Bueno, brevemente, a ver, pues ya estamos sobre la hora. Ahora Pablo me hizo acordar de los viajes. 2007 fui al Cairo a exponer un paper en SP. No sé todavía cómo me pagaron ese viaje, pero estuvo bueno. Lo tenía que presentar en inglés ante un montón de mayormente árabes. Entonces me ayudaron a hacer el speech y me lo estudié de súper memoria y le tomé el tiempo y lo dije 2500 veces antes de pararme ahí adelante de todos, ¿no? Bueno, si escribimos un paper en castellano para Senillosa, para donde sea, es aconsejable también escribir el speech, memorizarlo y practicar y tomar el tiempo sobre todo, ¿no? A mí si hay algo que me molesta es cuando dicen, y algunas veces me ha tocado ser moderador, es cuando te caen para una presentación de 15 minutos con 40 diapositivas, sabes que no va, pero pasa, lo hacen, ¿no? Entonces, la cuestión es practicar y practicar con un reloj en la mano, ¿no? Tomar el tiempo y por más que sea en castellano, en cualquier idioma, practicarlo, ¿no? Porque si te dicen 15 minutos, no es responsabilidad del timekeeper o del moderador, es tu responsabilidad dar eso en 15 minutos. Y otro tema relacionado es la brevedad. Antes, yo me acuerdo, había paper de 20 hojas, 15 hojas, hoy ya todo el mundo no tiene nadie, ¿viste? Ya ves un paper de 20 hojas y no lo lees, como decía Vero, agarrás, lees las conclusiones
la primera parte y la última, no te lees las 20 hojas. Y eso, el problema que tenemos es que nosotros venimos, casi todos o todos, desde la parte técnica y tenemos amor por los detalles. Queremos poner absolutamente todos los detalles y que todo el mundo sepa cómo lo hicimos. Y es fácil escribir un paper de 20 páginas, lo difícil es ese mismo paper de 20 páginas, ponerlos en 3 o 4 páginas, algo que atraiga un poquito a la gente a leer tu paper. Si es como dicen los minimalistas, esa frase menos es más, bueno, ahí tenés que empezar a recortar, ¿viste? No hay manera de... Entonces tenés detalles que podar, cortar, agarrar una tijera y cortar. Y tenés que separar un poquito lo que querés mostrar de lo que no querés mostrar. Eso es fundamental, ¿no? Y un paper tiene que tener una sola cosa, digo. Yo hice esto, me salió bien o me salió mal, lo hice de tal forma y estas son las conclusiones. Porque muchas veces, ¿viste? Pero bueno, pero le podemos agregar esto, ¿viste? Y te queda un Frankenstein, ¿no? También queda un Frankenstein cuando ya lo dijo Vero, cuando un paper está escrito por 5 personas, eso lo mencionó, pero es importante, y bueno, cada uno escribe un pedacito y después, ¡pum!, lo juntamos, y bueno, tiene que haber uno que lea todo, reescriba lo que hay que reescribir y que quede algo más o menos parejo, ¿no? Que no parezca ser escrito por muchas personas. Bueno, eso más o menos lo que tenía para decir, ¿no? La brevedad, paper, cuanto más cortito, ¿viste? 4 páginas, 5, está bien, 20 es un montón. Practicarlo. Yo la primera vez que presenté un paper hace 25 años en el CONEXPLO, lo presentaba con otra persona, un conocido geólogo de YPF, y me acuerdo nos encerramos toda una mañana a practicarlo con el reloj en la mano. Y cuando fuimos, viste, lo habíamos hecho aburrido, ¿no? Aburrido es muy aburrido, pero lo habíamos repetido como 10 veces, no sé. Bueno, eso se nota cuando estás ahí arriba del escenario, las palabras fluyen, si no lo practicaste, total, no, yo el tema lo manejo, por ahí te trabas en una palabra, no, cuando lo practicás, las palabras fluyen, súper importante, sea en el idioma que sea, si es en castellano también, me lo anoto, el speech, un speech con el cual esté cómodo, lo tengo que decir con mis palabras, no con las palabras que lo escribió ese capítulo otra persona. Y bueno, después hay un montón de cosas bueno, estás ahí arriba, cómo presentarlo, de posturas, qué posturas tener, lenguaje corporal, bueno, no es el objeto de este momento, pero hay un montón de cosas también que actualmente en Internet hay muchísima información sobre esos temas. Pablo, el momento de ética. Yo mientras les voy a compartir, mientras habla Pablo, una encuestita para que la vayan haciendo mientras. Sí, no sé si no querés que haya preguntas primero, antes, porque veo que hay gente que por ahí, por el horario ya están saliendo y lo mío de ética es menos importante que lo de las preguntas, pero no sé La si... idea era, nosotros cuando arrancamos dijimos que si tenían preguntas, igual si quedó alguna para el final la hagan, pero si no era la idea de interrumpir, no recibimos ninguna, o fuimos muy claros, pero bueno, si hay alguno con alguna pregunta, no hay problema. Si la quieren hacer, no hay problema. Si no, Pablo, cerrá tranquilo. Y bueno, si pueden hacer esta encuestita que escaneando el código QR nos ayuda bastante para próximos eventos. No, lo mío tenía que ver un poco con la autoría. Es muy común encontrarse sobre todo estaba muy de moda en una época, creo que ahora pasa un poco menos, pero era muy común que la empresa de servicios como una manera de halagar y agasajar al de la empresa productora, o simplemente porque el trabajo que hizo cualquier compañía, Halliburton, Schlumberger, San Antonio, la que sea, se hizo en un yacimiento de Petrobras, era muy común que vos veías los autores, eran 2 autores de Schlumberger y 2 de Petrobras. Y en realidad, así es como después vos ves que hay autores que tienen presentados 150, soy autor de 150 papers, y vos decís cuándo los escribió, cómo es, me parece que le quita un poco de credibilidad al tema. Entonces,
Yo no soy guardián de la moral de nadie, ni de la ética de nadie, pero sí me parece que está bueno señalar en estos casos, a nivel personal, y esto lo digo como Pablo, no como ingeniero de ninguna empresa, lo digo como Pablo, me parece que está bueno aceptar ser autores cuando uno participó o del trabajo, o del escribir el paper, o aportó datos, o estuvo en el pozo, o fue el ideólogo del paper. Pero no, si les toca el día de mañana ser miembros de una empresa productora, y cuando viene una empresa de servicio ofreciéndole, che, escribí este paper, me gustaría ponerte de coautor. Y yo, la verdad, me parece que mucho mejor es decirle, espera, a ver, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no lo escribimos juntos y sean realmente coautores? Porque poner en el currículum que sos autor de 150 papers, de los cuales en realidad participaste efectivamente en 2 o 3, la verdad que me parece que no le hace bien ni a tu currículum ni a la industria. Es una opinión personal, ¿no? Esto era muy común en el pasado, creo que ahora no ocurre tanto, pero igualmente, por eso digo yo, hay 3 instancias, por lo menos nosotros en la empresa en la que yo trabajo lo hacemos mucho, es o lo escribimos nosotros y somos autores realmente, o lo escribimos a medias, y sos coautor con el de la empresa de servicio o con el que sea, o la tercera opción es una operación que se hizo en tu yacimiento, pero vos no tuviste tanta participación, ¿no? Bueno, lo liberás a la empresa de servicios que sea, Schlumberger, Halliburton, Baker, la que sea. Mirá, escribilo, no hay problema, no me pongas de coautor. Es una experiencia que se hizo en el yacimiento en el que yo trabajo, pero no hace falta, yo no participé, porque, bueno, ha habido, me parece, primero desde tu currículum, de tu capacidad, y después porque ha habido muchos papers que al final del día terminan contando una experiencia en la que vos fuiste coautor y del que no estás del todo de acuerdo con algunas conclusiones tampoco. Entonces tu nombre está ahí. Si tu nombre está ahí, está bueno que hayas participado al menos en 3 renglones y no solo firmando al final. Insisto, mezclé un poquitito opinión personal Podría ir y to-do. en agradecimientos, podría ir, que fue en Bueno, tu... en general, claro, está bueno lo que está diciendo Santi. La tercera que yo conté, que es cuando vos liberás a la empresa de que escriba el paper, porque vos no tenés interés de participar, o no tenés tiempo, o no podés, por ahí una buena manera es que en agradecimientos te pongan, y no como coautor. Eso es mucho más coherente, coincido con Santiago. De todas maneras, siempre tengan en cuenta que si se va a mencionar el yacimiento, el pozo, con nombre y apellido, tiene que haber autorizaciones de la compañía dueña de ese pozo, ¿no? Por eso, por ahí en los forms está, es bueno leerlo. Si no, lo que tenés que hacer es lo habilitás a que escriba el paper, pero que lo mencione como pozo A, pozo B, pozo C, que no le ponga el nombre real del pozo, y ahí vos estás liberado a contar la experiencia como vos quieras. Eso sí, la empresa productora no te da la autorización. Pero claro, no podés mencionar el yacimiento, no podés mencionar nada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras está bueno, claro. Que te lo agradezcan es una cosa, que te pongan de coautor cuando vos no escribiste ni una sola palabra, y no está bueno. Era eso. Bueno, buenísimo. Bueno, esperamos que les haya gustado. Esto va a quedar grabado igual, así que después también les podemos pasar la presentación a los que asistieron. Así que bueno, después van a estar recibiendo el mail con la presentación, probablemente tal vez les sirve. Y bueno, sí, eso sería todo. Pero nos tomamos una Felicitaciones, fotito antes de excelente. terminar, no se te da. ¿Cómo, perdón? Felicidades, Vero y Santiago. Que si nos tomamos una fotito antes de terminar Ah, los que bueno. quedamos acá, Vale. para seguir invitando a los demás jóvenes profesionales, estudiantes y seniors a que nos acompañen. A ver, ¿quién prende la cámara? ¿Quién más se anima? Tanto Solo en me pijama, animé yo. me parece. Ah, mira. Salieron todos a peinarse. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto a todos. Ah, Bueno. por eso ¿Cómo yo estás, querido? decía. Bueno, Buenas tardes. ¿Qué? Excelente. Muchísimas buenas gracias. tardes. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Ahí voy. Avisa si no parpadeamos. Ahí está, ahí está. Vamos a ver.
parece que ya. Ahí voy entonces. A la 1, a las 2, a las 3. Ya va. ¿Cuánto? Déjenme aquí las... La fotógrafa del equipo. Bueno, muchas gracias. No, la verdad, excelente, excelente, chicos. Muchas gracias por compartir y bueno, seguimos buscando más información para animarnos a escribir papers. Dale. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Chau, gracias. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Gracias. Y gracias por las Martín. experiencias. Gracias. Adiós. Hasta luego.